vengo siguiendo, porque incluso estaba la investigación no, simplemente seguirle su currículum, ¿no? Sí. Sobre el asunto de lo floja que había sido, vamos a llamarle la palabra floja, con las condenas a diferentes personas acusadas de delitos contra menores. Y eso había traído preocupación porque forma parte de la agenda esta de los demócratas, de suavizar las condenas a los criminales, porque según ellos tienen una teoría un poco rara de que los criminales se regeneran mejor en la calle que en la cárcel. Y eso ha traído que han sido electos una serie de fiscales en varios estados, donde ha estado metido eso, detrás de eso la mano de George Soros, porque la cantidad de dinero que le han dado en la campaña a esos fiscales, en ciudades importantes como San Francisco, Detroit, Washington D.C., en muchas de ellas. Y entonces estos fiscales tienen casualmente la misma proyección contra el crimen, o sea, no condenar a los criminales, de ser posible incluso dejarlos fuera de la cárcel, ponerle una buena fianza o multa en este caso, fianza. Y parece ser que esta señora estaba en esa cuerda. Le han cuestionado varias cosas, pero creo que esa es una de las más importantes. No sé qué más tú has oído. Bueno, primero que nada, aquí tengo al elegante Mr. Julio M. Schilling, que se nos une. y en unos momentos vamos a anunciar su simposium de este jueves. Pero fíjate, o sea, estamos hablando de la jueza Jackson. Sí, sí. Ella ha rebajado consistentemente por 20 años las condenas de los pedófilos. Exactamente. A niveles que son aún mucho más bajos de lo que es el mínimo que se requiere. Y eso, oye, yo no quiero no la quiero ni de vecina, ¿ok? Porque cualquiera que sea tan insensible, primero que nada que un pedófilo, yo no creo que tiene cura. Un ladrón de carro, sí. ¿Ok? Un delincuente juvenil también. Un drogadicto también puede tener recuperación. Pero el pedófilo, yo no creo que exista recuperación por pedófilo. Ni para asesino en serie. ¿No? Así que... Yo estuve mirando la lista de varios de esos casos y ella, fíjate, siempre había, de la pena que pedía el fiscal, vamos a suponer que sean 10 años, ella siempre los condenó a la mitad del tiempo o menos. O sea, si eran 10, lo condenó a 5 o menos. Y estas personas después pueden salir por buena conducta incluso antes. Así que invariablemente ese fue el número. Nunca tuvo ojo para esas condenas como deben ser, sino para menos de la mitad del tiempo lo que debieron ser. Eso es un indicador. No sé si para los demócratas eso no resulta importante. Yo creo que para mí sí. Me gustó que Lindsey Graham le dijo que, porque fíjate, ella, la primera vez que defendió a uno de los terroristas de Guantánamo fue porque ella trabajaba para el gobierno federal y la enviaron. Pero después de eso, ella, cuando fue a trabajar privadamente, continuó defendiendo la causa de los detenidos de Guantánamo. ¿Okay? Y como ahora, dijo, los hearings, ella no ha negado en los hearings que dio esas condenas suaves. Lo que ella trató de justificar con cosas que son absurdas, como que decía, porque ella lleva 20 años en eso, más de 20, como que diciendo que antiguamente tú podías utilizar el correo para recibir fotos de pornografía infantil o algo de eso, y que ahora como había internet, pues ahora era más fácil que uno de estos individuos tuviera la foto. Entonces no se podía condenar igual a una persona que mandara una foto por correo a que la viera por internet. Pero por favor, estamos hablando de niños chiquitos. O sea, el argumento me parece bastante ridículo. Sí, bueno, antes que se inventaran las pistolas se mataba con cuchillo. Imagínate, pero se mataba igual. Se mataba igual. No, pero el punto es el primero, Enrique, es un placer estar contigo y con mi amigo Fernando Godo. El punto, porque uno tiene que ver
detrás de cuál es su filosofía judicial, y eso le trataron de preguntar y ella pues estaba esquivando eso constantemente. Y sin duda está en acorde con esta noción de desfinanciar la policía, de facilitar que los criminales o personas que están, o sea, que han cometido determinados crímenes, que han recibido ya una decisión judicial, pues que reciban sentencias leves basado en el ejemplo de que está hablando Fernando. Es muy válido, porque en efecto está diciendo, bueno, si el crimen es más fácil de cometer, pues entonces la condena debe ser más leve. ¿Te das cuenta? En otras palabras, esa es la racionalización. Y hay detrás, que creo que también ustedes estaban hablando de eso cuando entré, uno tiene que comprender que hay una realidad que la izquierda en los Estados Unidos está utilizando los fiscales y determinados los jueces con el fin de llevar a cabo su guerra contra el sistema norteamericano, la familia, la religión, los valores, y esto lo vemos en diferentes frentes. Ella creo que es jueza por el Distrito de Columbia, o sea que es uno de los circuitos más, más radicales en el país. Y realmente, aparte, Biden en determinado momento dijo que él quería nombrar a alguien, no solo que iba, o sea, reconociendo que esto fue una de las cosas que habló, que dijo Obama hace mucho tiempo, cuando dijo que la Constitución y la Carta de Derechos, los Bill of Rights, eran una serie de derechos negativos. O sea, Y queriendo él decir... supuestamente es experto en eso. Exactamente. Bueno, pero entonces ahí entra esta mujer que aparte de todo, tú la comparas con otras personas que han aspirado a su puesto. Y en mi entender deja mucho que desear en cuanto a su desarrollo intelectual del tema, su dominio. Oye, la misma Ruth Bader Ginsburg, que era liberal y demócrata, le llevaba 400 puntos de ventaja a esta mujer. Totalmente, totalmente. Es una amenaza, afortunadamente. Ahí, o sea, seguiría existiendo una mayoría conservadora en casi todos los casos. Roberts, uno nunca sabe de una u otra forma por dónde se va a tirar, y que después de noviembre, con el favor de Dios, ya le sería mucho más difícil, aunque se jubilara otro, eh, aunque fuera otro espacio vacío en el Tribunal Supremo, va a ser difícil que él logre lo que quiera. O sea, él, me refiero a Biden. Sí, de acuerdo. Sí, mira, el primer argumento ahí, antes que nada, debió ser este pronunciamiento de Biden, y quería nominar una jueza, un juez que fuera mujer y que fuera de la raza negra. Eso en primer lugar Sí es prejuicio. Claro. Sí, es discriminatorio. De hecho, estás discriminando a todos los blancos y a todas las mujeres que no sean negras. Y un juez no debe elegirse en base ni al color, ni a la orientación sexual, ni si tiene pelo verde. El juez tiene que ser el mejor juez, el más capacitado, y para eso están estos hearings, para que tú le hagas preguntas al juez, mires su currículum, y entonces te bases en eso. De entrada, la selección, o sea, el criterio de selección fue desastroso. Ahora, después de eso, es que yo estoy seguro de que hay juezas de la raza negra mucho mejores que esta en los Estados Unidos. Estamos hablando de, no sé qué piensan ustedes. Sí, pero posiblemente no tan izquierdistas como esta. Ese es el caso, que la están escogiendo entonces precisamente, no por lo que le están criticando, sino precisamente por lo que ha hecho. Parece que ha sido así. Como ellos piensan que en el Senado tienen chance de que al menos tienen una mayoría nominal, a no ser que se le vire a alguno de estos senadores, pues ellos piensan que la pueden nominar, y por eso es que creo que están metiendo la presión. Como dirían, no, pero ella, fíjate, ella va a ser verificada y va a ir a la Corte Suprema porque los demócratas tienen el voto para pasarla. O sea, yo no creo que hay duda en eso. Sí, pero a lo mejor Manchin o alguien ahí, esa carta yo todavía tengo mi esperanza. Vaya, francamente te lo digo, de que algún demócrata saque el pie y no haya que llegar
hasta ese punto. Por otra parte, ella, tengo entendido que es hija de un señor que fue abogado de la Junta Escolar de aquí de Miami-Dade, y por lo tanto tiene una relación de cercanía, me imagino, con ciertas personas que andan por aquí. Y vi una asociación de abogados cubanos que creo que desde el punto de vista de la compañía es bastante grande, no me acuerdo el nombre, que la estaban endosando y presentándola como una cosa muy buena. Abogados cubanos, que realmente eso preocupa también, porque tal parece que hay alguna relación ahí de amistad o de afinidad por encima de las calificaciones y el currículo que ella puede tener y los casos en los que ha decidido. Sí. Por cierto, Hillary Clinton está positiva para el COVID. Eso es noticia de última hora. Y antes de pasar a ese tema breve, el juez Thomas estaba hospitalizado. No sé si has tenido noticias. Bueno, no tenía COVID, lo que tenía era un catarro fuerte y dijeron que se estaba mejorando. Bueno, esa sí es buena noticia. Sí, buena noticia. Sí. Es tremendo, pues. El Clarence Thomas es un gran pensador y lo consideran blanco, o sea. Y sobrevivió la crucifixión. Sí. Pero, yo lo considero mejor de todos los jueces, sí, por lo consecuente que ha sido en cada uno de los casos. Yo siempre lo sigo y he visto algunos que alguna otra vez, por lo menos en mi modo de pensar, ¿no? Porque bueno, tal vez no coincidamos en todo yo con la demás gente, pero en el modo mío de pensar, los casos que ha dilucidado siempre ha votado como hubiera votado yo, por ejemplo. No significa nada esto que estoy diciendo, pero me parece que como representante del conservadurismo en los Estados Unidos, de la defensa de la Constitución y todo eso, si no es el mejor de los jueces de la Corte, anda por ahí. No, y él emitió una opinión de minoría cuando la Corte Suprema no quiso escuchar el caso de Pensilvania cuando las elecciones, y él dijo que eso era un gran error, que eso iba a establecer sombras sobre el sistema electoral de los Estados Unidos, y realmente empleó una racionalización formidable sobre por qué eso era un error, y realmente ha resultado ser un gran defensor de libertades y viendo las cosas con una claridad extraordinaria, porque se le reconoce más bien por ser uno de los jueces que menos preguntas hace cuando hay una audiencia. Él tiende a hablar poco en los tribunales, o sea, Scalia era mucho más de conversar, decía chistes. Este parecía como mucho más reservado en sus preguntas. A veces creo que no preguntaba absolutamente nada, sino nada más que escuchaba lo que los otros preguntaban y bueno, llegaba a sus conclusiones. Sin embargo, emitió una opinión de disensión, de oposición formidable. Sí, que de hecho pasa la historia de los Estados Unidos, porque de esa elección se va a estar hablando por muchos años. Y él va a quedar ahí como que hizo lo que tenía que haber hecho, creo yo. Efectivamente. Y sobre eso todavía, o sea, la cantidad de estados que están pasando legislación para elevar la integridad del sistema electoral, o sea que eso lo estamos viendo. Por eso es que en las elecciones de término medio, yo sé que esto le preocupa a muchas personas. Sin embargo, hay muchos estados, principalmente los estados clave, que han tomado medidas para proteger el sistema electoral de abuso, para evitar irregularidades y que realmente la voluntad popular se respete y sea como debe ser. Por lo cual están acusando de racista a mucha gente. Bueno, sí, ¿Qué hace? Porque eso es la nueva norma, o sea, que si estás en contra, eres racista, eres del patriarcado, eres nazista, eres fascista, o sea, que eso es parte de ya el debate, ya no hay debate sobre el tema, porque no te van a debatir sobre el tema, sino tú no tienes derecho a hablar porque tú eres un racista.
Entonces, Y sin embargo, Hitler era nacional socialista. no, claro, eres, o sea, que todo va basado en eso, que eres xenofóbico, que si esto, que si lo otro, o sea, este es el tipo de guerra, es atacar el concepto de la persona. En Yale los otros días, un escándalo ahí porque no querían que hablaran, que era precisamente una ponencia sobre la libre expresión, porque estas personas abrazan la noción del marxista Herbert Marcuse, de la tolerancia represiva, que en efecto quiere decir que puedes violar los derechos civiles de los opositores porque ellos no cuentan. Porque ellos tienen punto de vista equivocado. Exactamente, y hay que suprimir sus derechos de expresión, literalmente, o sea, sí, el tipo literalmente así lo dijo. Bueno, antes de pasar ahora al corte comercial de Boletín de Noticias, voy a anunciar por primera vez, porque lo voy a anunciar varias veces durante el programa, que Patria de Martí, de Cuban American Voice, Alianza Democrática, se complace en invitarlos al simposio Ucrania y su lucha por la libertad este jueves 24 de marzo a las 5:30 p.m. Westchester Regional Library. Las 5:30 p.m. no quiere decir en cubano un poco más, quiere decir empieza a las 5:30. Y en la programación va a tener entrega del premio Patria de Martí de Excelencia por su aporte a la intelectualidad cubana, Marco Antonio Ramos, muy buena persona. Sí, sí es. El moderador, el elegante, Julio M. Schilling, y los panelistas, Joseph E. Hague, analista político del Medio Oriente y territorismo, Roland Behar. Después viene para acá, me dijo. Sí, tiene que venir para acá, que no me falle. Okay. Después viene el mismo Marco Antonio Ramos, historiador y teólogo, producción técnica José Tarano, Electronics Junior Computer Design, sesión de preguntas y respuestas, entrada gratis y abierta al público, parqueo amplio y gratis, y se transmitirá en vivo por Facebook de Patria de Martí, Twitter y YouTube en el canal TV Libertad. También desde la página, desde Patria de Martí, la página, lo vamos a estar transmitiendo desde ahí también. O sea, que tienen todas esas plataformas para verlo, pero también desde la página. Lo ideal es que vayan en persona, pero si por cualquier razón no pueden ir a la página y ahí lo pueden ver. Vayan en persona, no sean vagos. Bueno, y ahora, Candela, bueno, continuamos aquí con Mr. Fernando Godo en la línea, editor de 1%, y el elegante profesor Julio M. Schilling, aquí en el estudio, estamos. elegantemente vestido. Voy a repetir. Patria de Martí, Cuban American Voice y Alianza Democrática se complacen en invitarlos al simposio Ucrania y su lucha por la libertad, este jueves a las 5:30 p.m. en el Westchester Regional Library, la biblioteca Westchester, en el 9445 Coral Way, donde se entregará el premio Patria de Martí de Excelencia por su aporte a la intelectualidad cubana, Marco Antonio Ramos, el moderador Julio M. Schilling y los panelistas Joseph E. Hague, Roland Behar, Marco Antonio Ramos. Producción técnica de José Tarano, Electronics Junior Computer Design. Entrada gratis, parqueo amplio y gratis. Y se transmitirá en vivo por Facebook de Patria de Martí, Twitter y YouTube en el canal TV Libertad. Así que no se lo pierdan porque estos simposios son interesantes. Un comentario rápido y te agradezco siempre, Enrique, tu gentileza. Es que yo creo que los simposios tuyos de verdad valen la pena. Yo te lo agradezco y agradezco a las personas que van, que siempre hay una gran proporción que van porque escucharon este programa y yo te he comentado en ocasiones que hay personas que van, me dijeron, quería ver si de verdad eres elegante. Así que yo siempre me he visto para ocasión cuando vengo para mantener la reputación, porque eso sirve para que pues, personas vayan y bueno, tengo que vivir a esa imagen que tú has estimulado. Una de las noticias últimas, en Ucrania llegaron los chechenios en el segundo día de la invasión y el general chechenio, que tiene fama de ser sanguinario,
dijo, aquí cuando nos vean se van a mandar a correr y los vamos a matar a todos. Y ahora tengo entendido que los chechenios se están empezando a retirar y que General va a regresar a Chechenia en una caja, que lo mataron en combate. Y los bielorrusos están haciéndole sabotaje a las vías Ferrari para no tener que ir o asistir, porque Putin, o sea, el dictador de Bielorrusia le debe su existencia a Putin. Y parece que Putin quiere que Bielorrusia empiece a mandar soldados. Entonces, no se sabe con exactitud, pero están habiendo sabotaje a las vías de los trenes que van para allá con el fin de complicar la posibilidad de que tropas de Bielorrusia pues, puedan ir a invadir a Ucrania también. Así que esto... Ahora en estos momentos los ucranianos están en ofensiva. Exacto. ¿Okay? Y aparentemente lo que están haciendo es el cordón ese que están montando alrededor de Kiev, ellos están picándolo en trozos para separarlo. Efectivamente. Le están cortando las vías de que les llegue alimentos y gasolina y todo lo necesario a las tropas rusas, y las tropas rusas se están rindiendo en masa porque no, primero, no tienen por qué estar ahí. Mira, yo le estaba diciendo... En eso estamos de acuerdo. Yo estaba diciendo, lo dije, lo he dicho creo ya en un par de programas. El ejército ruso hoy en día, el soldado, el cabo, ¿okay? Tiene 20 y pico de años. Esa gente nació después de la caída del muro de Berlín, después de la disolución de la URSS. Y son muchachos que están más acostumbrados a comprar jeans y tener teléfonos celulares y comer en McDonald's de lo que están acostumbrados al lavado de cerebro de por Mother Russia vamos a ir a pelear contra el imperialismo. Pero Rusia es un país capitalista. Exacto, no, ahora mismo, o sea, no tiene nada que ver con aquello que era. No, pero Rusia es un país fascista. Sí, pero capitalista no en el sentido socialista. Rusia no tiene nada que ver con el socialismo. Los jóvenes estos ahora, como tú dices, lo que están pensando es comer McDonald's. O sea, esa parte no la tienen incorporada de lo de antes. Lo que tienen un gobernante totalitario que habla le arranca la lengua. Eso es otra cosa. Mira, pero el sistema es capitalista, no es sistema de que no había propiedad privada como era en Rusia. Mira, lo que pasa en esto, que uno tiene que entender que aquí hay una realidad, o sea, ¿qué es lo que estábamos hablando fuera del aire? Ucrania ha sufrido dos hambrunas políticamente causadas. O sea, primero en el año 19, cuando los polacos y los ucranios estaban combatiendo a los bolcheviques, y después en la hambruna el Holodomor de entre 1932 y 33. Estamos hablando de entre 5, si unimos las dos, entre 5 y 12, 13 millones de ucranianos que murieron a propósito por una política planeada. Primero, como parte del gran terror para que no siguieran combatiendo a los bolcheviques en el año 19 y después, como parte de la colectivización forzada, donde fueron literalmente estrangulados para que se rindieran y no resistieran. Entonces, este es un pueblo que ha luchado por su libertad, y si miramos y hacemos un examen... No, y después de la Segunda Guerra Mundial, por 3 años, casi 4, hubo ucranianos peleando en las montañas contra el ejército rojo. Efectivamente. Que ellos han odiado a los rusos desde esa época, desde los años 30 odian a los rusos por esa parte de los muertos que tuvieron por hambre. Claro, y es que o sea, los rusos, tanto los zares como todos los comunistas, se consideran Ucrania su provincia, pero eso es un gran error. Ucrania tiene su cultura, su idioma, su desarrollo, y si nos montamos de nuevo a cuando empezó todo, la verdad, la capital de la federación, que incluía tribus de Finlandia, o sea, todo lo que era el este y el norte de Europa, era la capital, estaba en Kiev. Sí. El Rus de Kiev. Así que, en todo caso, los ucranianos pueden decir, no, ustedes nos pertenecen a nosotros, no nosotros a ustedes. Entonces, Madre Rusia nació en Kiev. Exacto. Así no, que entonces, Kiev es mucho más antigua que Moscú. Claro. Por eso, Madre Rusia nació. Rusia, el concepto de Rusia nace en Kiev.
por eso es que o sea, es un error. La racionalización de Putin, de que eso le pertenece, es la misma de Hitler, de quererse coger parte de Putin lo que quiere Checoslovaquia. es reconstruir el zarismo, que en este caso sería el putinismo. El putinismo, pero fíjate que el putinismo, y ojo que eso nos lleva a una reflexión, porque si miramos el sistema de privatización que ocurrió en la transformación de la Unión Soviética a Rusia, realmente fue una privatización muy fraudulenta, en el sentido de que los más allegados al poder, o sea, que del régimen anterior, se privilegiaron y tuvieron acceso no a las empresas chiquiticas que a nadie les interesaba, sino a las grandes, que fueron vendidas a precios baratísimos, y el propio Estado ruso les daba un préstamo del cual ellos después o no lo pagaban o lo buscaban por medio de acciones. Eran préstamos por acciones que le llamaron. Tuvieron acceso a megas empresas. Por eso Putin... Sí, el petróleo, los trenes, la industria de automóviles. Pasó en toda la República Rusa, y también pasó en Ucrania, de que la corrupción fue abrumadora. O sea, eso lo heredó todo el comunismo ruso, parejo para todo el mundo. Eso que dices es muy cierto, Fernando, y mira, Porchenko, el que estuvo anterior a Zelensky, llevaron a cabo una política de descomunización, porque el que había estado anterior, que fue popularmente derrocado en el derecho de rebelión, en la revolución de dignidad que le llamaron en el 2014, no querían llevar a cabo ese proceso de descomunización, que es fundamental para realmente profundizar la democracia. Polonia lo ha hecho, la República Checa también lo ha hecho en cierta medida. O sea, los casos más exitosos han llevado a cabo procesos de descomunización, de ilustración que le llaman, donde personas que pertenecieron al régimen anterior no pueden ocupar puestos públicos por determinado tiempo. Checoslovaquia era que en 8 años. Exacto. Esto es necesario, y hubo una gran resistencia al principio de Ucrania de que eso ocurriera. Empezó a ocurrir con Porchenko, que pasaron leyes precisamente que quitaron toda la simbología comunista, todas las plazas que tenían nombre de Stalin, de Lenin, todo eso fue abolido. Entonces, o sea que esto, más allá de que yo entiendo que hay cierta diferenciación, o sea, de diferentes criterios, hay que estar claro que quienes han combatido el comunismo han sido los ucranianos demócratas, partiendo de lo que está en el poder hoy, porque Putin dijo que una de las mayores desgracias del mundo fue la caída del No, digo que la mayor desgracia del siglo XX había sido el colapso de la URSS. Y él, no, ellos han combatido a los comunistas en la Segunda Guerra Mundial. Claro. Porque incluso se pusieron de parte de Hitler cuando llegaron por el odio que le tenían a los rusos. Eso está en la historia, y fue así. Le tenían tanto odio por todos los muertos que habían ido ahí, que incluso se ponen de parte de Hitler. Lo que pasa es que Poroshenko también salió con cargos de corrupción relacionados con Biden. O sea, esa parte no la podemos olvidar tampoco. No, y Zelensky fue electo precisamente estilo Trump, por no ser político, por no estar vinculado a los partidos de la corrupción, y por ser comediante. Aquí lo que yo quiero ver es qué le va a salir a Hunter Biden de lo que tenía ahí en Ucrania. Que eso no tiene que ver con Putin, ni tiene que ver con ellos. No va a pasar nada con Hunter Biden antes de noviembre. ¿Estamos de acuerdo en eso? No, mira, lo que sí es una clara señal de que la izquierda no quiere ni remotamente que Biden se vuelva a postular. Esto lo sacan, en mi apreciación, el New York Times lo saca como para decir: Biden, ni lo piense, hasta aquí tú llegaste. Ellos quieren a alguien. ¿Y tú crees que Hunter acabe yendo a la cárcel? Lo dudo. No lo dudamos, como le pasó a los Clinton, pero quiero decirte que si eso sucede, sería un bálsamo para los Estados Unidos. Las cosas que están pasando aquí ahora y lo que pasó en las elecciones, sería una cosa muy buena, aunque no lo relacionen directamente con Biden. Fíjate lo que te estoy diciendo, que sí la tiene,
porque todo lo que hizo Hunter Biden en Ucrania era porque era el hijo del vicepresidente. Claro. Pero aunque no lo relacionen, yo creo que sería una señal de una luz en el horizonte de que todavía tenemos país aquí en los Estados Unidos y que funcionan las instituciones. Ahora, con todo el dinero que Hunter Biden se ha buscado entre China y Ucrania, ahora está pidiendo un préstamo de $1 millón para pagar dinero que deben los impuestos. Y los chinos. Recuérdate que él también estuvo Sí. buscando negocios, o sea, tienen los rusos, los ucranianos y los chinos. O sea, que él ha usado el nombre de su familia de una manera vergonzosa para... Pero él es vergonzoso. Él y toda la familia Él Biden. es vergonzoso. Vamos a decir la verdad, no solo él, toda la familia Biden se ha beneficiado. No, el hermano de Biden también no sabía nada de construcción, le dieron millones de dólares en contrato. El punto de Fernando es válido, o sea, si él es the big guy, ¿no es verdad? Esto es como el Watergate, ¿te acuerdas que le decían el deep throat? Estaba el deep throat. Bueno, el big guy, bueno, todo el mundo señala que el big guy es Biden. O sea, esa es la realidad. Eso viene pasando desde hace años. Lo que pasa es que la buena noticia es que ahora en estos días, pues haya salido en varios medios de prensa esta cosa de Hunter Biden de una manera que ya hasta estos demócratas que no creen en nada, pues nada más creen todas las mentiras que te dicen en ciertos medios de televisión, ya han tenido que reconocer que algo pasa con Hunter Biden, porque ha salido en lugares que, digamos, no acostumbrado a salir o nunca había salido, a pesar de que está pasando de hace muchos años. Y esa es la parte buena. Mira, otra nota refrescante es el reporte, o sea, Durham, que está haciendo una investigación que no ha terminado acerca de todo lo que ocurrió con la campaña, la colusión con Rusia y con agentes extranjeros y determinados personas que trabajaban en la inteligencia de Estados Unidos, el FBI, la CIA, que estuvieron... Sí, el gran fraude del golpe de Estado. Exacto. Eso, pues, Durham, que trabaja como un dinosaurio, es como paso a paso, lento, pero cuando te tienen en la mirilla, cuidado, o sea, porque no me parece que es muy meticuloso para los detalles y parece que va a ir mucho más que el reporte Horowitz, que Horowitz se quedó cortísimo. Horowitz no investigó comparado con lo que está haciendo Durham, nada. Pero Horowitz también descubrió muchas cosas, pero sin duda Durham está yendo mucho más profundo. Biden es, yo te diría, y yo he estudiado bastante historia de Estados Unidos, el más corrupto de todos los presidentes que ha habido aquí. Chico, de acuerdo con la corrupción, probablemente sí. O sea, no creo que sea peor, pero probablemente el más corrupto sí. El peor yo también creo que lo es. No, yo creo que entre Obama y ahí tienen que hacer la mano. Y los Clinton también han usado la fundación. Clinton con la fundación. Pero es que lo de Biden ha sido tan a lo descarado. Clinton tenía el tape. Mi mujer te da este negocio y después tú me pagas $700,000 por hablar contigo media hora. Pero esto, recuerda algo. Pero esto, oye, que en el video aparezca y diga, y le di 2 horas, el quid pro quo, le di 2 horas, y si en 2 horas no me lo votas, te corto el dinero. Es que ahí tú te imaginas, es que eso es suficiente para un impeachment. Suficiente. Biden tiene estos deslices verbales que toda la vida la ha tenido, pero ahora es más todavía. Pero ahí mismo lo dice como chiste, o sea que él mismo se autoincrimina diciéndolo como si estuviera en un Saturday Night Live, pero esto es la historia de verdad. O sea, es como decir, pero ¿cómo esto es posible? ¿Cómo esto es posible que este hombre diga esto y que no pase nada? Así que vamos a ver con él. Y te digo la verdad, más me interesaría que los oficiales de la inteligencia, el FBI, que falsificaron
las solicitudes para los tribunales de FISA para espiar a ciudadanos norteamericanos, que ya eso se conoce como un hecho, que mintieron. Que le quiten el retiro y los metan presos. Pero eso tiene que ser. O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que eso no ocurra? O sea, eso más personas en esas posiciones son los policías del país por tu vida. Si no puedes confiar en la Agencia Nacional de la Policía, entonces estamos mal. Oye, yo me acuerdo de la época en que el FBI era políticamente neutral. Bueno, cuando Hoover, con todo lo que se diga de Hoover, eso funcionaba como un reloj. Yeah, y eso que Hoover estaba medio tostado, las cosas que él hacía. Y tú puedes, exacto, tú puedes decir que él era un emperador ahí, que se metió 50 años. Tú sabes que Hoover, hay un libro que se llama No Left Turn, no gires a la izquierda. Wow. Y eso fue un agente del FBI que escribió un libro de todas las cosas increíbles que pasaban en el FBI por Hoover. Él vivió en la época de Hoover. Y una de las cosas era, Hoover no, le dijo a su chofer que bajo ninguna circunstancia doblara a la izquierda. Chico, se parece a mí entonces. No, pero es que si ibas a un edificio y la puerta estaba a la izquierda, tenía que dar la vuelta a la manzana. El chofer tenía que dar la vuelta a la manzana y venir en otra dirección para doblar a la derecha y entrar en el parqueo. Y eso era cierto. Dos o tres agentes del FBI que vivieron en aquella época, uno que trabajó conmigo en contraespionaje, me lo dijo. Me dijo, no, eso era cierto. Y dice, y él no permitía que fuera alguien undercover, encubierto, y que tuviera barba. O que usara medias que no blancas. Entonces tú ibas a unirte a un grupo digamos, de motociclistas que estaban traficando droga, y tú te aparecías con tu pelado militar ya sabía. Y medias blancas. Claro. Vaya. No, era un personaje, muchas cosas de novela, sin duda, pero hacía su trabajo bien. No, sí. Y déjame decirte, en un momento fue un individuo súper poderoso. Sí, todos los presidentes no lo tocaban. Se pasó de roca y él tenía investigado a todo el mundo. A todo el mundo. Y a Hollywood lo tenía boca abajo. Él tenía a todo el mundo. Él tenía grabaciones de Martin Luther King siéndole infiel a su mujer. Él tenía grabaciones de todos los políticos, todo fango que existía, él lo sabía. Lo sabía, y los artistas también lo tenían bien controlado. Ese izquierdismo, toda esa cosa, con ese recurso que ahora es un mérito, y en aquel momento era una cosa que no podía hacerse. Pero mira, no por defender a Clinton, por supuesto que no lo voy a defender. Pero recuerda que cuando Clinton llegó a la presidencia, él venía de ser gobernador de Arkansas. Todavía no había aprobado la alta esfera, digamos, del gobierno de los Estados Unidos. Biden llega a la presidencia después de haber sido 8 años vicepresidente. Y eso le dio una ventaja sobre Clinton a la hora de ser corrupto. Había que ver si Clinton hubiera sido 8 años vicepresidente primero, a lo mejor hubiera podido sobrepasar a Biden en ese mérito. Y eso fue lo que tuvo Biden. O sea, que todo el gobierno de Obama ha tenido contactos políticos en el mundo entero, y eso fue lo que le sirvió para meter al hijo ahí en Ucrania y en otros lugares, todo lo que han hecho. De todas maneras, eso hay que investigarlo, y en un momento saldrá a la luz, y no va a ser bueno para los Biden. Cualquier cosa que pase con Hunter Biden en Ucrania, para Biden no va a ser bueno. Pero mira, uno a veces dice, de verdad que políticamente tiene más vida que un gato, Biden, porque con el discurso aquel que plagió de Neil Knuck. Él plagió 2 discursos. Lo agarraron y a los 2 o 3 años lo agarraron copiando otro. Pero sería curioso preguntar, o sea, que no sé, me gustaría, porque que yo sepa, él nunca ha dicho, mira, la verdad que metí la pata, discúlpenme, no sé qué estaba pensando. Es como si no hubiera pasado. Él cogió el discurso y donde decía Gran Bretaña ponía Estados Unidos. Y donde decía Londres ponía Washington.
Y eso fue todo lo que le cambió el discurso. Todo lo demás, el discurso era palabra por palabra. Increíble, increíble. Bueno, otro que le guarda cosas es el juez Thomas, el que estábamos hablando hace un rato. Bastante que hizo para que no fuera juez de la Corte Suprema por ser negro. ¿Verdad? ¿Verdad? Tienes razón. Y eso fue hace muchos años. Eso fue hace como 30 años. Y Biden, que ahora te dice, yo quiero una mujer negra en la Corte Suprema. Sí, hipócrita. Y hay videos de él diciendo, cuando empezaron con el busing, yo no quiero que mi barrio se convierta, ¿qué fue lo que dijo? En una jungla. Pero por eso te digo que tiene más vida que un gato, porque, o sea... Pero es muy camaleón. Él te dice lo que conviene que diga en el momento. No, y una prensa que le perdona la vida. Una prensa que le perdona la vida porque para las cosas que él ha dicho, contra los negros, contra los chinos, contra los hindúes, una vez que se, de los supermercados, que se pone a hacer chistes. Sí, que si voy a un 7-Eleven y me encuentro un hindú. O sea, es como que siempre el tipo mete la pata increíblemente y no le dicen nada. Y si el ambiente, que en eso, yo creo que lo que dijo Lindsey Graham hoy en las audiencias para la jueza Jackson, estaba totalmente cierto. Dice, qué diferente manera de comportarse los republicanos en esa audiencia comparado como fueron los demócratas cuando estaba Kavanaugh, sobre todo, que eso fue terrible, como fue con Clarence Thomas. ¿Te acuerdas que sacaron a aquella mujer, cómo se llamaba ella? Anita Hill, ¿te acuerdas? Anita Hill, sí. Que la sacaron no sé de dónde. En fin, todas estas cosas que uno dice, pero ¿cómo es posible? Mira, una mente legal brillante que los Estados Unidos se privó de tener fue Robert Bork. Oh, por favor. Que el tipo era una eminencia y le negaron, o sea, le hicieron la vida imposible, no lo nominaron. Y hubiera sido una de las personas más preparadas que llegó al Tribunal Supremo. Sí, otra de las cosas. Sin embargo, tuvieron a Warren Burger. Sí, otra de las cosas que le dijo Lindsey Graham en estos hearings fue como criticaron que la jueza Amy Coney Barrett era católica. Y entonces él le hizo esa pregunta directamente a esta jueza ahora. Le dijo, ¿y cómo usted se sentiría si yo ahora le empiezo a cuestionar la religión que usted tiene? A decirle que usted se sentiría cómoda con una pregunta, porque a aquella jueza la atacaron, pero ferozmente con el tema religioso y que se iba a emitir sus fallos basados en sus creencias y no en lo que es y dice la ley, ¿no? Pero fíjate la diferencia de la Barrett comparada con esta señora. El color aquí no tiene nada que ver en esto, porque de nuevo yo comparto que para mí mi juez preferido ahora es Clarence Thomas, pero una calidad intelectual y de la jurisprudencia que no se compara. Esta señora estaba como trabada y daba respuesta que no parecía que era una jueza. O sea, parecía, no sé, un activista, parecía alguien que está... La directora de Black Lives Matter. Sí, en cierto sentido. O sea, que no daba cada respuesta que tú dices, no, pero esta persona no está calificada, realmente no lo está. O sea, ni siquiera para jueza, tal vez de tráfico. Sí, exactamente. Y sin embargo, ahí está. Entonces es alarmante, quiera Dios que no salga. Quiera Dios que no salga. No, ya va a salir, olvídate, porque ellos tienen, el voto ya está asegurado. No, ahí a que crucifican es a Manchin, si saca el pie, te digo por qué. Recuerda que esto ellos lo van a tomar como una cuestión racial. O sea, todo lo que le están diciendo los republicanos a ella, le van a decir que es porque es negra y porque esto y que porque lo otro. No le van a pasar por encima a las calificaciones como han pasado aquí. Yo me acuerdo de los debates de DeSantis, por ejemplo, con Gillum, cuando fue a aspirar a gobernador. DeSantis decía cualquier cosa y Gillum le decía, no, eso usted lo dice porque yo soy negro. Y no hablaba del argumento de nada, sino que todo era una cuestión racial. Y así no se puede debatir. Igual harán ahora. Yo pienso, si por alguna casualidad Joe Manchin dice algo, bueno, diría él porque es el que lo puede hacer.
probablemente lo crucifiquen, no por cuestionar las habilidades de la jueza o las calificaciones, sino lo van a crucificar por racista, le van a decir racista abiertamente. No, mira, Ted Cruz también estuvo brillante en sus preguntas. Le sacó toda la lista de todos los... Correcto, correcto. Y después, pues, cuando... Ese es el que debiera ir a la Corte Suprema. Bueno, siempre se ha dicho eso. Sí. Lo que pasa es que parece que quiere ser presidente, pero en realidad creo que daría muy buen juez de la Corte. Yo creo que sería un gran presidente, déjame decirte. Podría ser buen presidente también, desde luego, no, eso no lo discuto. Pero juez de la Corte, no sé si algún día lo considere, si ve que las posibilidades presidenciales ya no las tiene tan. Ahora, de hecho, en el 24 hay que ver. Yo pienso que Trump tiene que decidir lo que va a hacer, porque en base a lo que él decida, ¿hay candidatos o no los hay? Si Trump decide que va, no hay más nada. Oye, Freddy me está encendiendo una luz roja aquí. Esto no es un bordelo. Así que, pero quiere decir que tenemos que pasar un pequeño corte comercial. Regresamos con Fernando Godo y Julio M. Schilling. Y repito de nuevo, Patria de Martí, The Cuban American Voice, Alianza Democrática, se complacen en invitarlos al simposio Ucrania y su lucha por la libertad. Este jueves a las 5:30 en la Biblioteca Regional de Westchester, donde se le entregará el premio Patria de Martí a Marco Antonio Ramos, el moderador, el elegante Julio M. Schilling, que la gente va a verlo nada más como se viste. Y los panelistas Joseph Haag, ¿lo digo bien ahí? Sí, creo que sí. Sí. Roland Béjar y Marco Antonio Ramos. A Joseph Haag yo no lo conozco. Es libanés. ¿Libanés? Habla así, inglés, español. Sí, Joseph Haag es de origen libanés. Yo sí lo conozco. He estado en algún programa de televisión con él. Y hace poco lo vi también en una conferencia que dio sobre este asunto de lo que pasaba ahí en el Líbano durante muchos años, que él conoce de primera mano porque salió de ahí. Sí, un hombre muy, muy culto y muy inteligente. Así que vayan, visiten, vean a Mr. Schilling y a los panelistas. Y si ven a Béjar, díganle que tan pronto se acabe que venga para el programa. Sí, yo le dije, ahí vas corriendo. Sí, me da tiempo. Ahora, lo bueno ahora sería que si no nominan a esta jueza, eso también sería un golpe tremendo. Tú, Enrique, estás pensando que sí, que no, normalmente sí, tú sabes. Normalmente yo creo que tienen el voto, porque eso es fait accompli. Sí, es como otras cosas que ellos van a votar ahí en el Senado y siempre decide Kamala Harris el desempate, porque no sea de otra manera. Pero si las hearings estos son un poco contundentes como lo están haciendo, creo que sería bastante desprestigiante, aún más todavía, lo que ya está para el Partido Demócrata, que sus 50 senadores voten por una persona que están mirando en los hearings que tiene muchos problemas. O sea, oye, y ahí me estás esos diciendo 50 que senadores se han desprestigiado tan constantemente. Sí. Que uno más, ¿ok? Sí, una raya a tiro, ¿no? Una manchita más en un traje lleno de lodo no es nada. Pero oye, la Corte Suprema de este país, o sea, eso va a reflejar aún más la situación que tiene este país. No solamente estamos hablando de inflación, sino cómo se ha politizado todo y cómo los políticos han dejado de servir a pueblo, que es para lo que lo eligen, y sencillamente guiarse por agendas partidistas. Casi siempre, bueno, tengo que criticar más a los demócratas porque son cosas que en este caso, por ejemplo, no tiene, o sea, que yo te diga que los 50 republicanos voten en contra de la jueza, bueno, es lo más natural que voten en contra de la jueza. Ahí no están votando partidistas, están votando por lo que es. Y ese no es el caso de los demócratas. Vamos a ver qué pasa. ¿Quieren abrir línea? Vamos a abrir línea. Okay, para que después la gente no se ponga brava. 305-541-9933. ¿Estás en el aire? Sí, oye, Mentinosa, ay, como yo me río con las cosas tuyas. Ahora cuando le dijiste a ese muchacho, sí, que la jueza servía para, y se quedó así, tú dijiste, para tráfico. Ay, yo me muero de la risa, yo manejando aquí. Ay, Dios mío. Bueno, déjame decirte, mi mujer se casó conmigo
Y una de las razones que me dijo es que yo la hago reír. Y se ha pasado ahora décadas diciéndome, coño, te estoy hablando en serio. Hazme caso. Pero mira, de verdad, yo salí del trabajo ahora, estoy aquí manejando y yo estoy oyendo el programa desde que empezó, porque yo no me pierdo tu programa. Pero sabes una cosa, cuando dijiste eso, a mí me ha caído una risa aquí yo sola, y yo siempre me río con las cosas tuyas, porque metes la voz así y te queda perfecto. Pero mira, está este muchacho ahí contigo ahora, el que se postuló, ¿cómo se llama él? Godo. Fernando Godo. ¿Y quién es el otro que está contigo? Julio M. Schilling. Ay, sí, qué bien. Yo pensaba que él iba a estar con María Laria. Él va a estar con María Laria. Él estuvo con María Laria ayer. Yo se lo presté a María Laria. Mira, bueno, mira, la pregunta que tengo para ustedes tres. ¿Qué ustedes creen? Porque te voy a decir otra cosa. Cuando tenemos dudas, por ejemplo, con mi hermana, algo que hablamos entre familias, yo le digo, voy a llamar el programa Encinosa y ellos me van a decir, ¿qué ustedes creen? Y en este caso, mi hermana está preocupadísima de eso que se habla del nuevo reseteo, del nuevo reset y del nuevo orden mundial. Yo los voy a oír. ¿Qué ustedes creen acerca de esto? Mira, ¿Cuándo es verdad o no es verdad? ¿Qué ustedes creen? Fíjate, te mira, oigo. mi opinión. Gracias a los tres. Mi opinión personal, ¿ok? Yo sé que hay mucha gente que habla del nuevo orden mundial y del gobierno mundial. Yo no creo en una sola conspiración que supuestamente empezó en los tiempos de Cromwell en 1630, ¿no? Por ahí. No, pero baja tu radio porque tengo eco. Yo no creo en una sola conspiración que dirige todo el mundo. Yo creo que hay muchas conspiraciones. La OPEC tiene su agenda, Putin tiene la suya, el gobierno de Estados Unidos tiene la suya, los chinos tienen sus planes, Cuba tiene sus planes. Hay veces que se ponen de acuerdo 2 o 3 o 4, pero yo no creo que necesariamente eso es la conspiración mundial. Yo no creo que de por sí existe. Esa es mi opinión. Y yo he tenido gente. La mía te la voy a dar. Espérate. Y yo he tenido gente. Yo tuve uno que creía en toda esa conspiración y me dijo en un programa: bueno, tú sabes que Martí y Máximo Gómez eran Illuminati. No, de verdad que no. Yo creo en muchas conspiraciones y no en una sola. Te voy a decir la mía. Yo no creo en ninguna. Yo creo en cosas que son hechos reales. Ahora mismo está el Consejo de Relaciones Exteriores, que determina mucho la política internacional de los países. Y eso no es una conspiración. Y a veces tú ves que hay cosas que se hacen que te parece que están por encima de los gobiernos, que no sería la política normal de tal o más cual gobierno, y se están haciendo. Quiere decir que hay otras personas, probablemente no, con toda seguridad, con intereses de dinero y el gran poder bancario, que muchas veces controlan las decisiones de los políticos. Pero yo no creo que eso sea ninguna conspiración. Son hechos reales que dan como resultado lo que está sucediendo. Mira, hay un H.G. Wells, que fue un socialista fabiano, escribió un librito en creo que 1909 o 1905, The Open Conspiracy, que hablaba en efecto de un orden socialista mundial, y él no fue el único. Los fabianos te hablaban de eso. Bueno, él era fabiano. El comunismo, pues en efecto buscó también internacionalizar determinado orden. O sea, yo creo que hay intereses que convergen en determinados momentos y después se separan. Exacto, porque las facciones, el humano tiene la tendencia de defender sus intereses. Y fíjate que el gran debate que hubo entre los seguidores de Marx y, por ejemplo, la postura de Max Weber, que decía que la clase social no era lo que más alaba a las personas, sino eran su religión, su nacionalidad, otras cosas étnicas, pues tenían mucho más que ver. Y la Primera Guerra Mundial le dio la razón. O sea, que fue lo que ya
falsificó totalmente la teoría esa de que las personas iban a luchar por la clase social. Nada que ver. Fueron a pelear por la nación y fueron a pelear por otras cosas. Entonces, yo creo que esos intereses que convergen, como dice Enrique, tiene por un término corto, fíjate que hasta los propios comunistas que conspiran juntos después, mira lo que le pasó a Trotsky, que era el heredero esperado. Vietnam y China. Exacto, exactamente. Mira, un ejemplo clásico que yo he escuchado a la gente que creen en la conspiración de nuevo, te dicen, porque fíjate, Carnegie y JP Morgan juntaron fuerzas para poner en el poder a McKinley. Fue McKinley, ¿no? Sí. Y eso es parte de la conspiración porque ellos eran los grandes, ellos eran los Bill Gates de su época, ¿no? Que no es ninguna conspiración, o sea, no sé por qué le dicen conspiración. Fíjate, era una cuestión económica que a los dos le convenía. Exactamente. Ninguno de ellos dos se llevaban. Carnegie y JP Morgan se odiaban a muerte, pero decidieron que les convenía y por un par de años estuvieron juntos en el proceso de elegir a McKinley. Después de eso, volvieron a ser enemigos al otro día. Claro. Y por último, a mí, la gente que cree en la conspiración te dice, a Kennedy lo mataron porque él dijo en un discurso un par de meses antes o algo así, que lo mataran, que él iba a eliminar la Reserva Federal. Y por lo tanto lo mataron. Ven acá, y en esos meses, Kennedy habló de Cuba, claro, habló de Rusia, habló del comunismo, habló de China, habló de 75 otras cosas más. Pero esta gente decidió que a él lo mataron por eso. Pero nadie te puede decir cómo se hizo, quién fue el asesino que contrataron, cómo lo contrataron, quién llamó a quién. Y que mantienen un silencio perfecto de que nadie habla a través del tiempo, claro. Así que bueno. Pero quiero decirte que eso de la Reserva Federal era un buen motivo. No te estoy diciendo que sea. No. O sea, yo sé que eso es parte de la explicación que se da. Pero si tú me das eso como algo fait accompli, que eso sí, fue por eso. Entonces explícame. Se habla de Fidel Castro también. Sí. La mafia. Yo hice un programa aquí de todos los vínculos de Fidel en la muerte de Kennedy. Sí, la mafia. Y te puedo hacer uno de la mafia con la muerte de Kennedy. Y si me das tiempo, me leo el Knapp Report. El Knapp Report no es, ¿cómo se llama? El Knapp Report. El Warren Commission. El Warren Commission. El Knapp Report era otro. Me leo Warren Commission Report y te pruebo que fueron los enanitos de Zico Ringley. Bueno, vamos a las líneas. La Poderosa, estás en el aire. Buenas noches. Con referencia a Hunter Biden, yo creo que aquí, como Biden mete tanto la pata, son capaces hasta los mismos demócratas, que ya nadie cree en ellos, de echarle la culpa, porque como él era el vicepresidente, todo lo que hizo Hunter Biden fue por él, que le eche la culpa para quitarlo, hacerlo impeach, quitarlo y poner a otro. Es posible, no, pero no pueden poner a otro. Bueno, ponen a otra. A otra, por eso a Kamala. Que la otra es Kamala. Por eso. Y después buscarán algo para quitar a Kamala también. Porque cuando ellos quieren, quitan a todo el mundo que les estorba. El problema es que ellos no tienen nadie que valga la pena para nada. Mira, eso depende mucho de lo que pase en noviembre, en las elecciones. Si ganan los republicanos en la Cámara y el Senado. Sí. Depende mucho. De ahí sí pueden haber impeachment. Van a tener menos gente. Van a perder los pocos 2 o 3 que ellos tienen. No tienen a nadie. Buenas noches. Buenas noches. Una más y después le doy otro anuncio a Patria Martí. Se cayó esa. No tengo hoy la mano mal. La Poderosa, estás en el aire. Se cayó. La Poderosa, estás en el aire. Muchas gracias, Encinosa, y tremendo programa que usted tiene. Mi pregunta es directa, a calzón quitado, como decía Jaime de Aldaseca. ¿Por qué, cómo se dice, Panamá sí
Y el otro, ¿cómo se llama? Donde fueron los americanos. A Granada también fueron, no sé. Granada, bueno, mi pregunta es, Granada sí, Panamá sí, ¿y Cuba? ¿Por qué no? Bueno, ¿Por qué? Explíqueme por qué Cuba sigue siendo esclavo de los tontos útiles. Bueno, pero déjame ¿Por qué decirte, Granada déjame decirte sí lo y rápido. Panamá no? Déjame decirte lo rápido porque se me está acabando el tiempo. Cuba está a 90 millas de Estados Unidos. A Estados Unidos lo que le interesa es que Cuba sea estable. Dictadura, monarquía, democracia, pero que sea estable. ¿Por qué? Si el día de mañana el ejército de Oriente se pelea con el ejército de Occidente y se empiezan a meter cubetazos entre ellos como si fuera Ucrania y Rusia, a 90 millas, lo que va a venir es un éxodo de 5 millones. No solo eso, si hay armas químicas, si hay armas atómicas en Cuba, ¿sabes el peligro que representa para algo que esté sucediendo a 90 millas de la costa? Si estuvieran en Tierra de Fuego, por allá por la punta del continente, ahí a los americanos sí posiblemente les meterían mano. Y además en Cuba no hay petróleo. Así que bueno, ya se acabó lo que se daba. Muy buenas noches a todos. Patria Martí y Alianza Democrática y The Cuban American Voice los invitan al simposio Ucrania y su lucha por la libertad. El moderador va a ser este jueves a las 5:30 en el Westchester Regional Library, 9445 Coral Way. Repito, 5:30, 9445 Coral Way este jueves. Julio M. Schilling va a estar ahí de moderador. Los panelistas Joseph Haig, Roland Behar y Marco Antonio Ramos. Y se transmitirá en vivo por Facebook, Patria Martí, Twitter y YouTube, en el canal TV Libertad. Muchísimas gracias, querido Enrique, por tu gentileza y esta gran generosidad que siempre me ofrece. No. Un placer siempre compartir contigo. No, a mí me encanta tenerte aquí. Bueno, Candela.